quien ya voy a hablar brevemente acerca de él y su obra, su trabajo. Vamos a recibir a Daniel Vielvil, quien ha sido un colaborador de nuestra maestría desde hace ya tiempo atrás. Ha servido como profesor en nuestra maestría, a pesar de que ya desde hace algunos años se encuentra radicado en los Estados Unidos, en donde ha desarrollado una muy impresionante carrera profesional. Daniel Vielvil es, en primer lugar, es abogado venezolano, quien hizo estudios de maestría en la Universidad de Georgia, en los Estados Unidos de América. Desarrolló su práctica profesional aquí en Venezuela durante unos cuantos, bastantes años, antes de decidir irse a los Estados Unidos, en donde completó sus estudios de Juris Doctor en la Universidad de Miami y después inició su carrera profesional como abogado, y particularmente como abogado litigante, y muy especialmente como un muy destacado y distinguido y exitoso abogado litigante, tanto ante tribunales en los Estados Unidos como en arbitraje comercial internacional. En ese sentido es para nuestra maestría y para la Aula Meckel muy especialmente un inmenso orgullo y una gran satisfacción que hoy Daniel Vielvil vuelva a compartir con nosotros. Daniel va a hablar con nosotros de un tema muy interesante que nos va a servir para reflexionar desde el punto de vista del derecho comparado. Él nos va a hablar a nosotros acerca de la jurisdicción personal en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y acerca también de lo que para nosotros tiene también una particular importancia, esa noción que en algunos de nuestros países se denomina de la competencia procesal internacional, de la jurisdicción internacional o simplemente de la jurisdicción en este tipo de asuntos que presentan elementos de internacionalidad. Entonces, sin más y simplemente agradeciendo una vez más nuevamente a Daniel Vielvil que esté otra vez con nosotros, y agradeciendo por supuesto la participación de todos ustedes, nuestra audiencia, nuestros seguidores, quienes participan en estas reuniones del Aula Meckel, hoy con este tema jurisprudencial tan importante. Seguramente Daniel, a lo largo de su exposición, nos va a invitar a participar en una discusión, y recuerden ustedes que siempre vamos a tener ocasión para discutir, para conversar, para intercambiar ideas y visiones acerca de estos temas que hoy nos va a presentar Daniel Vielvil. Les recuerdo a todos, por supuesto, mantener sus micrófonos cerrados durante la exposición, y después daremos oportunidad para que cada uno vaya presentando sus ideas, sus planteamientos, sus preguntas, ya sea por el chat o de viva voz. Bienvenido, Daniel Vielvil, y bienvenidos todos esta tarde a esta sesión tan interesante. Adelante. Un millón de gracias, Eugenio. Bueno, antes que nada, agradezco enormemente haberme invitado. Tú sabes muy bien que yo a ti te considero un mentor en mi carrera. Tuve la oportunidad de trabajar para ti, y tuve también la oportunidad de compartir muchos temas académicos, y eres obviamente un pilar del derecho en Venezuela. De la misma manera, es un honor aquí conversar en la Aula Meckel. La doctora Meckel fue mi profesora de Derecho Internacional Privado cuando estudié en la Universidad Católica, y ella una persona maravillosa que cuando decidí irme a estudiar afuera me extendió la mano y me orientó en eso. Entonces, obviamente, todos los vínculos con este programa son muy apreciados. Bueno, les agradezco enormemente a todos estar aquí. De nuevo, por mí no hay inconveniente si en algún momento alguien quiere hacer una intervención o quiere interrumpirme para hacer una pregunta. El tema de jurisdicción personal en los Estados Unidos es un tema extremadamente dinámico, pero que al mismo tiempo crea muchas dudas y y tiene muchos aspectos que pueden ser controversiales, otros aspectos que crean múltiples escenarios
debido a que, como lo vamos a ver, los hechos de estos casos pueden ser fascinantes y de la misma manera crean muchas permutaciones, que es lo que lo hace bonito desde el punto de vista académico a los fines de discutir la jurisdicción. De hecho, yo voy a poner una presentación para guiar un poco la discusión y espero que la puedan seguir. Entonces, primera cosa, el tema es jurisdicción personal en los Estados Unidos y cuál es la utilidad académica del estudio de la jurisdicción personal. El primero, como venía diciendo, es la cantidad de casos que hay en los Estados Unidos donde sale constantemente el tema de jurisdicción. Es innumerable, son decenas de miles de casos que uno puede consultar donde de alguna manera u otra se alegó la falta de jurisdicción. Y esto deviene de la ausencia de una legislación nacional. Nosotros aquí en Estados Unidos no tenemos el concepto de la competencia procesal internacional. Es inexistente. No existe una legislación federal. No existe un convenio internacional tampoco, pese a que se ha tratado de negociar uno por muchas décadas con Europa específicamente. Lo único que existe son, del punto de vista uniforme, son límites establecidos de manera jurisprudencial, principalmente por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero cada estado de los 50 estados de los Estados Unidos tiene su propia legislación sobre jurisdicción y que se llaman los conocidos Long Arm Statutes, que son leyes donde establecen las bases en la cual un estado atrae casos con elementos fuera de ese estado a su corte. Por ejemplo, un típico estatuto de esto, una típica legislación de estas diría que los tribunales, por ejemplo, de la Florida tienen jurisdicción cuando una parte incumple un contrato en la Florida o cuando la parte comete un hecho ilícito en la Florida o sobre una compañía o una persona que tiene contactos sistemáticos con la Florida. Entonces, cuando uno consulta esta legislación, uno ve que hay toda una cantidad de ejemplos en los cuales establecen cómo los tribunales de ese estado tienen jurisdicción, y los Long Arm Statutes son bastante parecidos a lo que sería una norma jurisdiccional en cualquier ley del país de ustedes. Adicionalmente, los Estados Unidos tienen un sistema federal en el cual hay tribunales estatales en 50 estados, además de innumerables tribunales federales que también están en esos estados, y ambos, dependiendo de un tema ya de jurisdicción sobre la materia, ambos pueden conocer los mismos tipos de casos, pero el Tribunal Federal, bajo un principio que existe aquí, tiene que aplicar la legislación sobre jurisdicción del estado en donde ese Tribunal Federal está. Eso un poco viene de algo llamado la doctrina Erie. Pero en definitiva, el hecho es que uno puede conseguir decisiones sobre jurisdicción en un tribunal estatal, por ejemplo, de Florida, o en un tribunal federal de los 3 tribunales federales que están en la Florida. Y ahí tiene que existir un juego, porque esas decisiones en teoría no deberían ser disímiles del punto de vista de la decisión sobre jurisdicción personal, pese a que esté en un tribunal estatal o en un tribunal federal. Y de nuevo, con muy contadas excepciones, porque existen algunas excepciones, no hay jurisdicción federal a nivel nacional. Pero hay excepciones en materia de libre competencia, en materia de propiedad intelectual y otros tipos de legislación federal, en el cual también se incluyó en la legislación una atribución de jurisdicción que se basa en contactos nacionales y no en contactos solo con el Estado. Adicionalmente, otro punto muy interesante que hace interesante el estudio de la jurisprudencia sobre jurisdicción personal es que de manera muy interesante las diferencias ideológicas que hay en los magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no se reflejan de manera sustancial en temas de jurisdicción. Y esto es muy interesante, como vamos a ver en los casos que vamos a estudiar hoy en la tarde. Ustedes van a ver que de repente
coinciden en los votos magistrados que han sido nombrados nominados por un presidente republicano con magistrados que han sido nominados por un presidente demócrata. Muchos de ustedes estarán al tanto de que aquí siempre hay unas peleas ideológicas en el Tribunal Supremo, pero no se extienden realmente a temas de jurisdicción. Y eso hace que las decisiones sean bastante limpias en la manera que aparecen y que se leen, y no estén contagiadas. A veces uno puede, cuando en una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, uno puede derivar de ahí que si el magistrado, que si es más progresivo, que si es más conservador. Es muy interesante que en materia de jurisdicción eso no ocurre. Entonces, el otro tema muy interesante desde el punto de vista de la utilidad académica, como ustedes saben, el sistema americano se basa en el estudio de casos y la educación del derecho en Estados Unidos se basa en análisis de casos. La lectura de todos estos casos, desde el primer caso ya en el siglo XIX, pero fundamentalmente desde que sale International Shoe en el año 45, hasta ahorita, una lectura cronológica de todos esos casos es fascinante a los fines de poder entender cómo los tribunales en Estados Unidos deciden sus disputas y cómo ellos utilizan la máxima más amplia con la máxima más restringida, y cómo el análisis de los hechos hace que la aplicación de la regla varíe muy levemente, pero de manera muy importante. Entonces, realmente, a los fines de estudiar derecho anglosajón es definitivamente el área de jurisdicción personal resulta muy útil. La utilidad práctica en relación con el estudio de la jurisdicción personal es obviamente ilimitada. Principalmente es porque ocurren innumerables situaciones fuera de los Estados Unidos que terminan siendo demandadas dentro de los Estados Unidos. Es increíble todo el tema, por ejemplo, de responsabilidad de productos, accidentes internacionales o catástrofes internacionales, como por ejemplo un avión, la caída de un avión, o como veremos accidentes de tránsito fuera de los Estados Unidos. El tema de responsabilidad de productos, cuando utiliza un producto, por ejemplo, un pesticida, se utiliza en plantaciones en Centroamérica y eso ocasiona lesiones a los campesinos en esos países, y esos países después entonces tratan de demandar a la productora, por ejemplo, a la fabricante de ese pesticida en los Estados Unidos y no en el país donde se produjo la lesión. Temas de derechos humanos. Vamos a ver uno de los casos que vamos a ver hoy se deriva, por ejemplo, de violaciones de los derechos humanos en Argentina. Entonces, hechos que ocurre, vivimos en el mundo actual con la Internet, que ocurre en casos de difamación, cuando alguien publica un artículo difamatorio fuera de Estados Unidos, pero que va dirigido o que es acerca de una persona dentro de los Estados Unidos. Temas de fraude, cuando ocurre un fraude aquí, ocurre un fraude fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela, pero de alguna manera u otra, el fraude tiene un impacto, un efecto en los Estados Unidos. Entonces obviamente, puede ser demandada la persona en Estados Unidos por ese fraude. Tema muy interesante. ¿Qué pasa en contratos cuando no hay una selección de foro? Y aún si hay una selección de foro, que Estados Unidos lo maneja un poco diferente que el resto del mundo. Pero en temas generales, cuando hay un contrato sin selección de foro, sin una cláusula de escogencia de un tribunal específico, puede el incumplimiento de ese contrato acarrear que las partes sean demandadas en Estados Unidos, pese a que el contrato, por ejemplo, fue celebrado fuera, o el contrato fue incumplido fuera. En temas de ejecución de sentencias extranjeras y reconocimiento de laudos, es muy claro que alguien obtiene una sentencia extranjera y puede tener la intención de traerla a Estados Unidos a los fines de ejecutarla. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Vamos a suponer que la sentencia sea contra un extranjero, pero que tiene bienes en Estados Unidos. Entonces puede intentarse ejecutar esa sentencia contra esa persona en un tribunal estatal en los Estados Unidos.
En el tema del reconocimiento de laudos arbitrales, fundamentales, mucha gente se queda perpleja con la posición de los Estados Unidos en tema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. No obstante, que los Estados Unidos son parte de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Aún así, si una persona quiere traer un laudo extranjero a los Estados Unidos para su reconocimiento, tiene que haber, los tribunales americanos piden que haya jurisdicción personal sobre la persona contra la cual se ejecuta el laudo. Y en Estados Unidos eso ha creado un tema muy controversial sobre si eso es una violación de las obligaciones de los Estados Unidos bajo la Convención de Nueva York. Pero el hecho en la realidad es que cuando uno consigue un laudo contra una empresa extranjera, obviamente eso crea unos problemas, porque puede ocurrir que el laudo sea contra la subsidiaria de una empresa grande americana, la subsidiaria, vamos a suponer, en Europa, con la cual se consigue el laudo. El hecho que haya esa relación no significa que exista jurisdicción sobre la empresa extranjera, sobre la subsidiaria extranjera, pese a que la empresa matriz, la casa matriz está en Estados Unidos. Entonces el tribunal tiene que entrar a aplicar los conceptos que veremos un poco más adelante a los fines de poder determinar si esa subsidiaria extranjera de una empresa americana está sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos. Y eso es un tema bastante controversial en sí mismo, que no veremos aquí, pero que se los manifiesto para que entiendan la utilidad práctica de entender conceptos de jurisdicción personal del derecho americano. Ahora bien, ¿por qué la jurisdicción personal en los Estados Unidos es tan importante y por qué hay tantos casos en los Estados Unidos? Hay una atracción gigantesca para demandar en los Estados Unidos y eso obedece a muchos factores que están en esta lámina. Quisiera empezar, hay un famoso cita a un famoso juez inglés que se llamó Lord Denning, muy importante, el cual dijo que como la polilla se atrae a la luz, el demandante se atrae al sistema judicial americano. Todo el mundo quiere estar ante un tribunal de los Estados Unidos por casos que surgen fuera de los Estados Unidos. Y eso obedece a muchas razones. Una, como lo digo ahí, los tribunales estadounidenses son muy buenos. Aquí los casos se mueven desde el punto de vista comparativo bastante rápido. La calidad de los jueces es muy buena debido al proceso de selección, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Los recursos al sistema judicial son bastante importantes, entonces realmente se vuelve muy conveniente demandar aquí. Adicionalmente, la existencia de jurados hace que también la gente quiera demandar aquí porque el peor enemigo de una corporación grande es un jurado en los Estados Unidos. Adicionalmente, tenemos la existencia de daños y perjuicios punitivos, lo que llaman los punitive damages, que no existen en muchos países y que aquí hacen que aquí es una arma importante para un demandante a los fines de lograr una gran ventaja sobre un demandado, especialmente un demandado con amplios recursos. Después, la disponibilidad de acuerdos en contingencia legales. En Estados Unidos, pues sobre todo con este tipo de accidentes o class actions o lo que llamamos aquí mass torts, que son hechos ilícitos contra múltiples personas, crean la posibilidad de que aquí las firmas de abogados estén muy interesados en agarrar esos casos en base al resultado, lo cual obviamente le facilita la vida al demandante y permite que que esos casos existan. En otros países simplemente esos casos nunca llegan a tribunales porque por la falta de recursos de las víctimas y en algunos países es ilegal que exista un acuerdo en contingencia. Adicionalmente, los Estados Unidos tienen una legislación muy moderna y en muchos casos progresista. Hay gente aquí que estará familiarizado, por ejemplo, con el Alien Tort Claims Act, que permite, ya ahorita con muchas limitaciones, permite demandar por violaciones de derechos humanos ocurridas fuera de los Estados Unidos, o lo que se llama delitos contra la humanidad, por ejemplo. Adicionalmente, aquí la legislación laboral, la legislación ambiental, la legislación de propiedad intelectual, la legislación de títulos valores,
Son legislaciones muy buenas, que otorgan muy buenos derechos al demandante, y eso atrae que mucha gente quiera demandar aquí. La legislación sobre torts, que es hechos ilícitos. Los Estados Unidos tienen una legislación muy interesante en materia de torts, que permite que hasta cuando existe un contrato se pueda demandar por hechos ilícitos por hechos parecidos a los del contrato. Por ejemplo, lo que llamamos fraudulent misrepresentation, que es declaraciones fraudulentas precontractuales. En el derecho civil, a lo mejor el único remedio que una parte tiene es la rescisión del contrato. En Estados Unidos no. En Estados Unidos puedes pedir la rescisión del contrato y de manera paralela uno puede demandar por fraude, porque hubo declaraciones que se hicieron que la persona que las hizo sabía eran falsas y se hicieron para inducir a la otra parte a entrar en el contrato. Y obviamente, eso es muy atractivo para un demandante venir a los Estados Unidos y poder invocar esos derechos. Adicionalmente, la presencia de grandes corporaciones aquí hace obviamente que están a su vez involucradas en manera global en todo el mundo, hace que los demandantes quieran venir aquí a tratar de demandar a la casa matriz de manera directa, o a demandar a sus subsidiarias, o a ponerlas todas en el mismo paquete a los fines de lograr el mayor impacto posible con la demanda. Y por último, el otro factor es de que en los Estados Unidos todo el mundo quiere demandar aquí porque ya facilita después la ejecución de una sentencia. Aquí el sistema financiero se basa en cuanto es el dólar en los Estados Unidos. Entonces aquí la presencia de cuentas bancarias, de activos y otros medios a los fines de ejecutar una sentencia están en los Estados Unidos, y por lo tanto los demandantes obviamente quisieran estar aquí para poder, una vez sin muchos obstáculos, poder ir en contra de esos activos. Entonces, todos estos elementos hacen de que los Estados Unidos sea el sitio más buscado tal vez en el mundo a los fines de iniciar un proceso legal. Ya dicho esto, ya entremos un poco ya en el tema de jurisdicción. ¿Cómo un tribunal de los Estados Unidos, ya sea estatal o federal, puede hacer valer su poder para obligar a una persona que está fuera de ese estado o fuera del país, a obligarlo a que responda una pretensión legal en ese foro? Y esa es la gran pregunta sobre la jurisdicción personal y qué es lo que es. El primer caso es un caso muy viejo, y es inicialmente los Estados Unidos tenían, basado un poco en la misma visión territorialista del derecho que existía en esa época. En la parte de jurisdicción, en este caso Pennoyer contra Neff, en 1877, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que la jurisdicción personal depende de la presencia del demandado en el foro. Si el demandado no estaba, no se le podía demandar. Si estaba, se le podía demandar prácticamente por todo. Entonces, la parte territorial fundamental, y el principio que todavía existe desde ese entonces, es el principio de que la persona que es citada en un determinado estado ya está sometida a la jurisdicción de ese estado. Y eso es un tema, por ejemplo, en Venezuela, hasta donde yo sé que también existe, que la citación del extranjero en Venezuela le confiere jurisdicción a los tribunales. Eso es un principio que ha existido desde tiempos inmemoriales en los Estados Unidos, que todavía se mantiene, y que es una derivación de este concepto territorial de los Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurrió? Ya entrando en este siglo, ya después con la adopción de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, viene a entrar otro elemento, que es el elemento que viene a constituirse en la principal cualidad de la jurisdicción personal en los Estados Unidos. La enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que es la enmienda de debido proceso, se le llama el Due Process Clause de la Constitución de los Estados Unidos, establece en esa parte que está ahí resaltada que ningún estado va a deprivar de vida, libertad o propiedad a ninguna persona sin debido proceso.
ese lenguaje, que obviamente existe prácticamente en todas las constituciones del mundo, es de imaginarme, ha sido la base a los fines que maneja la evolución de la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos en materia de jurisdicción. Y el primer caso que se viene a constituir en lo que sería el Big Bang de jurisdicción en los Estados Unidos, de jurisdicción personal, que fue International Shoe contra Washington. Sin entrar mucho en detalles sobre los hechos que realmente no importan, lo importante es de que la Corte Suprema se desvía del tema de presencia o territorialismo al concepto de justicia, el que en inglés fairness, de que un tribunal puede tener jurisdicción sobre una persona si es fair, si es justo que ese tribunal obtenga esa jurisdicción. ¿Cómo se traduce en un aspecto más material, más concreto, el tema de fairness? Es que los tribunales deben de hacer una revisión de los contactos mínimos que tiene la persona con el foro. Y una vez que se determinan cuáles son esos contactos deben evaluarse de que deben de ser de tal magnitud que someter a esa persona a la jurisdicción del tribunal no ofenda conceptos de juego limpia y justicia sustancial. Un error ortográfico ahí. Que quiere decir notions of fair play and substantial justice. En pocas palabras, si es justo, si estos contactos crean una expectativa para esta persona que él podía ser demandado en el foro, y esos contactos de una manera que no era una sorpresa, que no era una injusticia, entonces esa persona pudiera estar sometida a la jurisdicción de ese tribunal. Después de International Shoe, la Corte Suprema fue desarrollando estos conceptos y creó dos categorías de jurisdicción, que es las que tenemos actualmente, sujeto obviamente a lo que vamos a hablar más adelante. Primero, jurisdicción específica. La jurisdicción específica viene de que los contactos que tiene el demandado con el foro dan lugar a la acción. Por ejemplo, si yo cumplo un contrato en Florida, esos contactos van a dar suficiente pie para que me demanden en Florida. Y si me demandan en Florida por incumplir un contrato en ese estado, lo normal es que haya suficientes contactos a los fines de que yo pueda ser forzado a defenderme en Florida. Eso es por un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy manejando un vehículo en Florida y yo causo un accidente, lo normal es que yo pueda ser demandado en Florida por causar ese accidente. Entonces, hay tres elementos en la jurisdicción específica. Primero, que el demandado dirija sus actividades al foro de manera intencional. En pocas palabras, yo visito el foro, por ejemplo, para negociar un contrato, mando propuestas, me comunico con gente en el foro, después envío productos al foro, me pagan en el foro, presto un servicio en el foro. Todas esas actividades se están haciendo de manera intencional en el foro y son relevantes a los fines de determinar si hay una jurisdicción específica. Después, segundo, la acción surge o está relacionada con las actividades del demandado en el foro. En pocas palabras, obviamente, si yo hago todas estas actividades en relación con un contrato, yo puedo ser demandado en relación con ese contrato si yo lo incumplo, pero obviamente no me pueden demandar por otro contrato, el cual no tiene absolutamente nada que ver con Florida. Yo puedo ser demandado por una acción que surge del incumplimiento del contrato al cual yo dirigí mis actividades en Florida, por ejemplo, y sobre eso sí puedo ser demandado. Entonces, ese es el segundo elemento a los fines de lograr jurisdicción específica. Y el tercero es el ejercicio de jurisdicción es razonable y justo. Y ahí la Corte Suprema desarrolló toda una serie de factores de cómo ver qué es razonable y qué es justo, los cuales están un poco relacionados con las actividades y también con ciertos principios que estableció la Corte Suprema. Por ejemplo, proteger a los residentes del foro de que puedan hacer valer sus derechos demandando a un extranjero, la inconveniencia para el demandado de ser atraído al foro para responder por una acción legal.
lo cual obviamente también está relacionado a un poco a que si basado en los contactos era razonable que ese demandado esperara que lo demandaran en Florida. Es claro que si yo hago un contrato con alguien en Florida, vengo a Florida a ejecutarlo, recibo pago en Florida de ese contrato, lo razonable es que yo esperara que fuera a demandar en Florida en caso de incumplir el contrato. Entonces son las jurisdicciones específicas. La jurisdicción general. La jurisdicción general permite que que una parte pueda ser demandada por temas que no están ligados a mis contactos con el foro. Entonces, para que eso ocurra, el demandado debe poseer contactos que sean continuos, sistemáticos y sustanciales con el foro. Entonces, en pocas palabras, esto ocurre mucho en materia de corporaciones y en materia, por ejemplo, de grandes corporaciones que tienen actividades comerciales en todo Estados Unidos. Entonces, si una compañía de Delaware, que a lo mejor tiene su casa matriz, sus oficinas principales en Nueva York, pero resulta que en Florida realiza innumerables actividades, vende productos, tiene oficinas, contrata numerosos empleados, tiene ventas increíbles, demanda en Florida y es demandada en Florida, hace todo tipo de actividades en Florida con relación a sus actividades. Ahí es obvio que ahí esa compañía probablemente tenga suficientes contactos continuos, sistemáticos y sustanciales para que la puedan demandar en Florida. Pero entonces, si eso es así, esa compañía puede ser demandada por un tema que ocurrió en Colombia o por un tema que ocurrió en Francia. Entonces, de ahí que la jurisdicción general es un término muy expansivo que requiere muchos factores, pero que una vez que se llegan esos factores, abre la puerta para ser demandada por lo que sea. Como ya veremos, en los casos más recientes, la Corte Suprema decidió poner un freno a esto y ya veremos cómo lo hizo. Entonces, en los años 80 hubo una explosión de jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que creó la estructura de jurisdicción que de cierta manera se mantuvo intocable por aproximadamente 25 años, hasta la última década. Estos casos son, y quienes hayan estudiado conflicto de leyes en los Estados Unidos o derecho procesal civil en los Estados Unidos se habrán encontrado con estos casos. Y es 6 casos muy importantes, que el primero es Worldwide Volkswagen, que es el primer gran caso sobre responsabilidad de productos, donde unas personas que compraron un carro en Nueva York tuvieron un accidente en Arizona y demandan en Arizona a Volkswagen Alemania y demandan al concesionario Volkswagen que le vendió el auto a Nueva York, y pese a que Volkswagen sí hubo jurisdicción sobre Volkswagen por sus actividades en Arizona, no hubo jurisdicción sobre el concesionario en Nueva York, alegando que el concesionario sí no era predecible para el concesionario de que el accidente iba a ocurrir en Arizona. El otro caso, Compañía de Bauxitas de Guinea, que es un caso sobre qué nivel de información, cuando una parte invoca la defensa de falta de jurisdicción personal, qué derecho tiene el demandante a pedirle documentos al demandado sobre sus contactos con la jurisdicción a los fines de poder alimentar la pretensión de que sí hubo jurisdicción. El otro caso, Helicópteros Nacionales de Colombia, que es sobre un caso de jurisdicción general y donde en ese caso hubo un accidente, un helicóptero en Perú, y los demandantes, murieron varias personas, los descendientes o herederos de estas personas demandaron a esta compañía, una compañía colombiana en Texas, y alegaron que la compañía colombiana tenía tantos contactos con Texas que pudiera ser demandada en Texas. El Tribunal Supremo dijo que no y evaluó los contactos. Habían habido unas reuniones, unos viajes de personal de Helicópteros Nacionales de Colombia, se habían hecho compras de repuestos y de helicópteros en Texas y cosas de ese tipo, pero el Tribunal Supremo determinó que los contactos no eran tan sistemáticos y sustanciales y continuos
a los fines de determinar que había jurisdicción general sobre el helicóptero nacional. Y en este caso, obviamente, no había específica porque el accidente ocurrió en Perú. Entonces, no había ocurrido en Texas, por ejemplo, lo cual se hubiera creado, o no había un tejano que hubiera fallecido en el accidente. Entonces, ese caso es muy interesante a los fines de distinguir ambas. Burger King, el caso de Burger King, que es un caso en el cual Burger King demanda en Florida a franquiciados en Michigan. No había una cláusula de jurisdicción en el contrato, pero el tribunal dice que era de esperarse de estas personas en Michigan, los franquiciados, que podían ser demandados en Florida. Entonces ese caso también fue importante. Asahi Metal, que es el caso que crea este concepto de stream of commerce, del flujo del comercio, donde esta compañía japonesa había creado una válvula que era incorporada en una motocicleta. La motocicleta era producida en Taiwán, que si me recuerdo bien, pero después eran vendidas en California. Una persona tiene un accidente en la motocicleta en California, y el punto está si la fabricante de esta válvula que era incorporada en esta motocicleta podía estar sujeta a la jurisdicción en California. Y la Corte Suprema dijo que no era, que esa compañía, simplemente por facilitar una válvula que era incorporada en otro producto, no podía esperar que al haber puesto este producto en el flujo del comercio iba a terminar en California e iba a verse ante un tribunal en California. Y el otro caso es Burhan, que es un caso que todavía se mantiene en un caso en el cual se consagró el principio de que si una persona es citada en el foro, ya existe jurisdicción solo por el hecho de la citación. Y es un tema muy interesante porque en este aspecto este caso es fundamentalmente diferente de cómo es en Europa. En Europa no existe el concepto de citación personal como base de jurisdicción personal. Y eso ha sido uno de los temas que ha sido un obstáculo para que Europa y Estados Unidos negocien un convenio dentro de la Haya sobre jurisdicción internacional, debido a que Europa no acepta que los Estados Unidos tengan este concepto, y los Estados Unidos alegan que esto es un concepto totalmente constitucional que ellos no piensan abandonar. Entonces, pasaron 25, después de estos casos, llegamos hasta el 2010. La Corte Suprema no toca el tema de jurisdicción durante esos 20 años. Empiezan a desarrollarse, obviamente, los tribunales inferiores, muchas decisiones y muchas dudas y muchos casos en los cuales cómo estos principios se aplican, cómo el cambio en la economía mundial, el surgimiento del Internet, la expansión de las corporaciones por todo el mundo, cómo la facilidad de viajar, cómo todo eso encajan dentro de los principios de jurisdicción específica y general, y eso nos hace llegar a que al 2011, y a partir del momento en que la Corte Suprema de Estados Unidos decide realmente otra vez atacar el tema de jurisdicción personal, y a raíz de esto ha dictado 7 decisiones en 10 años que han sido, para mucha gente implican una revolución, un cambio sustancial en materia de jurisdicción personal. Yo no lo creo tan así, pero son casos que obviamente es la nueva realidad sobre jurisdicción personal, que, por ejemplo, para alguien como yo estudié en la Escuela de Derecho en Estados Unidos a principios de los 2000, ninguno de estos casos existía, y obviamente crea diferencias importantes con los casos de los 80 que yo les acabo de describir. Entonces, el primer caso fue McIntyre Machinery Limited contra Nicastro en el 2011. Y en ese caso, una persona en una planta en New Jersey tiene un accidente, unas lesiones con una máquina que es fabricada en Inglaterra. La persona demanda en New Jersey a la compañía inglesa por defectos de diseño en la máquina. Lo interesante de este caso es que la parte inglesa tenía un distribuidor en Ohio, distribuidor exclusivo, que es el que vendía productos por todos los Estados Unidos. Y de manera interesante, nunca habían vendido productos en New Jersey. El producto, de hecho, esta máquina había sido vendida en Ohio,
había sido llevada a New Jersey. Adicionalmente, la compañía inglesa o el distribuidor no hacían promoción de estos productos en New Jersey. No había nunca visitado New Jersey, pero sí había visitado Las Vegas o había visitado Nueva York. Habían estado en trade shows en estos sitios, pero nunca en New Jersey. El único contacto con New Jersey es que la máquina estaba en New Jersey y ahí es donde ocurre el accidente y donde ocurren las lesiones del demandante. Pues en ese caso, la Corte Suprema, el principal se había alegado, invocado a Sagi Metal para decir que una vez que la compañía inglesa, a través de su distribuidor, introducía estos productos en el comercio, si terminó en New Jersey, ya entonces eso creaba suficiente expectativa de que la compañía fuera demandada en New Jersey. Sin embargo, la Corte Suprema estuvo en desacuerdo y estableció de que tiene que existir algún tipo de contacto entre el demandante y el foro, el estado, en este caso New Jersey, que cree y que eso de alguna manera tenga una relación con el accidente, de manera tal que se pueda atraer la compañía inglesa. Entonces es el primer caso donde se empieza un poco a limitar, desde el punto de vista de la Corte Suprema, a limitar la jurisdicción específica por responsabilidad de productos en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, paralelo con este caso, hay otro caso, que es el caso Goodyear Dunlop contra Brown. Otro caso muy interesante del mismo año, pero que es sobre jurisdicción general. En este caso, unos muchachos que estaban en un paseo para un torneo de fútbol en Francia, unos puros niños, están en el autobús, tienen un accidente. El autobús tiene un accidente y fallecen 2 menores de Carolina del Norte que estaban en ese autobús. Aparentemente el accidente fue por un defecto en las llantas del autobús, unas llantas que habían sido fabricadas en Europa por una subsidiaria de Goodyear. Entonces, la familia de los muchachos que fallecen en Carolina del Norte demanda a Goodyear USA, o sea, la casa matriz, y demanda a las 3 filiales europeas que estuvieron involucradas en la producción, venta, diseño de las llantas, de los cauchos, y las demanda. Goodyear acepta jurisdicción, ellos no alegan, ellos, pese a que no están en Carolina del Norte, obviamente Goodyear tenía contactos innumerables con Carolina del Norte y decide aceptar jurisdicción. Sin embargo, las 3 filiales europeas sí retan la jurisdicción como una defensa y ahí entra la Corte Suprema. El principio anterior que habíamos visto previamente era de poseer contactos continuos y sistemáticos y sustanciales con el foro. Los demandantes alegaron de que muchos cauchos producidos por estas filiales europeas eran vendidos en Carolina del Norte, alegan toda una serie de cosas. Sin embargo, la Corte Suprema decide darle la vuelta completa al concepto de jurisdicción personal y invoca este concepto de que estos contactos de jurisdicción general, de que sean continuos, sistemáticos y sustanciales, deben de ser de tal magnitud que el demandado se sienta esencialmente en su casa. Obviamente, eso es, y en este caso decidieron que ninguna de estas 3 filiales europeas se sentía esencialmente en su casa, porque los contactos no eran tan sustanciales como para que estas compañías se consideraran que en Carolina del Norte era como si estuvieran en el sitio donde, por ejemplo, fueron incorporadas. Pero deja hasta ahí, Goodyear deja hasta ahí este concepto de esencialmente en su casa. Y pasarían 3 años antes que el Tribunal Supremo vuelva otra vez a tocar este tema. Y el caso es Daimler AG contra Baumann, que es una de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo en los últimos 20 años o más. Y que es un caso obviamente muy interesante. Es un caso sobre jurisdicción general. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre?
las víctimas o los herederos de gente, de personas que fueron víctimas de la guerra sucia en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el gobierno militar argentino entre el 78 y el 83 empieza a torturar, a asesinar, a hacer todas las cosas que ocurrieron de manera muy lamentable en Argentina en esos años. Aparentemente hubo compañías que de alguna manera u otra colaboraron con el régimen a los fines de detectar empleados que pudieran estar en oposición al gobierno, que estuvieran conspirando o que eran comunistas o cualquier cosa. Y en este caso en particular, gente que trabajó en una planta de Mercedes-Benz en Argentina demanda a Daimler, la empresa alemana, casa matriz de Mercedes-Benz, en California, por estos hechos. Bajo el concepto tradicional de jurisdicción general, bueno, Daimler AG pudiera alegarse que sí tenía contactos continuos, sistemáticos o sustanciales con California, especialmente porque la filial principal de los Estados Unidos de Daimler, que es Mercedes-Benz USA, tenía actividades enormes en California, como es de esperarse. De hecho, era el mayor vendedor de vehículos en California. Entonces, eso fue, y se alegó que adicionalmente Mercedes-Benz USA era el agente de Daimler, no solo una subsidiaria, sino el agente, y que por lo tanto las acciones de Mercedes-Benz eran vinculantes para la casa matriz. Entonces, pero la Corte Suprema, entonces, ¿qué es lo que decide? Ellos parten de Goodyear y de este concepto de estar esencialmente en su casa. Parten de ese concepto y dicen, ok, perfecto, ¿qué es estar esencialmente en su casa? Y la Corte concluye que realmente una empresa solo está esencialmente en su casa en dos circunstancias. Una, donde está registrada, y la segunda, donde están sus headquarters, sus oficinas principales, y no en cualquier lado donde pueda tener oficinas, por ejemplo. Entonces, de ahí adopta este principio, pese a que deja una válvula de escape, de que dice, y en ese aspecto habla de un ejemplo de los años 50, que se lo voy a mencionar, en el cual dice que pudiera haber situaciones muy, muy excepcionales donde estar en su casa no es solo lugar de incorporación o lugar principal de negocio, sino que pudiera ser una situación extrema, como un caso que se llamó Perkins, de los años 49, en el cual una empresa de Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial, fue manejada desde Ohio, debido a la ocupación japonesa de Filipinas. Entonces, en ese caso, la Corte Suprema dijo que ese ejemplo en el cual, debido a alguna situación extraordinaria, la administración, el centro de gravedad de esa compañía es en el estado del foro, ese caso sí pudiera ocurrir que crear una excepción al lugar de incorporación o al lugar principal de negocio. Entonces, ese caso, entonces la jurisdicción general después de Daimler queda completamente modificada de cómo se entendió anteriormente, cómo se entendió, por ejemplo, en helicópteros nacionales de Colombia, y ahora es el concepto en el cual estamos ahora, en el cual es muy limitada y a una corporación, a no ser que sea por jurisdicción específica, solo se le puede mandar dónde está registrada o dónde están sus headquarters. El siguiente caso, el mismo año de Daimler, se decide Walden contra Fiore. Y este caso es muy interesante porque ocurre con hechos ilícitos intencionales. Por ejemplo, difamación, fraude, violación de deberes fiduciarios, temas de ese tipo, los cuales tienen un factor intencional en la comisión del hecho ilícito o aquí tort. Y tradicionalmente ha sido una excepción porque tanto la Corte Suprema ha aceptado y los tribunales estatales han adoptado de que si alguien comete un hecho intencional, alguien que está fuera de un estado, comete un hecho intencional hacia ese estado, eso es una excepción, y pese a que no existen otros contactos de esta persona,
pero mi conducta intencional fue a cometer un hecho ilícito, es decir, ese estado es una excepción al concepto de contactos mínimos. Y ese hecho ilícito intencional ya es el contacto mínimo para que haya jurisdicción. Típico caso es difamación. Yo publico en una página web algo para difamar a alguien dentro de un estado, pese a que yo estoy fuera, pero obviamente yo he dirigido mi conducta hacia esa persona en ese estado, yo puedo ser demandado entonces en ese estado. Y el caso líder es un caso que se llama Calder contra Jones, también de los años 80, donde la actriz Shirley Jones, una actriz famosa de Hollywood, demanda a alguien que publica en Florida una difamación sobre ella, y en ese caso se adoptó un concepto que es el examen de los resultados, donde tuvo efecto esta conducta, y en ese caso determinaron que había tenido efecto en California y que era el lugar donde estaba la persona y que por lo tanto había jurisdicción. Bueno, basado en eso llegamos a Walden contra Fiore. Y Walden es un caso donde un agente de la DEA en Atlanta detiene a unas personas que venían del Caribe a los fines de revisarles las maletas, y se encuentra que tenían $100,000 o una suma así en dinero en efectivo dentro de la maleta. Ellos alegan de que lo habían ganado, eran jugadores y lo habían ganado en un casino en el Caribe. Pero como lo declararon, el agente les decomisa el dinero en Atlanta. Entonces eso empieza un proceso a los fines del decomiso, y dentro de ese proceso la gente decide de confiscarles el dinero. Las personas estas que eran de Nevada, estaban de paso por Atlanta hacia Nevada, demandan a la gente en Nevada por alegando que el testimonio, que la affidavit que había completado el agente era falso, que había dejado información por fuera y que la confiscación era inconstitucional. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Supremo ante esta situación? De manera muy importante, el agente nunca estuvo en Nevada, no había pisado Nevada, nada había ocurrido en Nevada, nunca se había comunicado con estas personas, con los demandantes en Nevada, pero los efectos de decomisar esta suma de dinero, bajo el concepto que les digo del caso Calder contra Jones, bueno, se sienten en Nevada porque era ahí donde iban las personas y es ahí donde entonces pierden su dinero. Pero la Corte Suprema dijo que no, porque la Corte Suprema lo que entra dice que en casos de hechos ilícitos intencionales, donde la conducta que debe examinarse no es la conducta de los demandantes. Los demandantes pudieran vivir en Nevada o pudieran vivir en Nueva York. Realmente es la conducta del demandado. ¿Qué hizo el demandado? ¿Qué acciones dirigió el demandado hacia el foro, a los fines que su conducta pueda ser suficientemente vinculante para esperar que fuera demandado en ese foro? Entonces, la Corte entra a analizar todos los factores de la gente y ve que la gente nunca dirigió ningún tipo de conducta a Nevada, de que cualquier conducta, que cualquier relación con Nevada proviene de los demandantes. Y al mismo tiempo también la Corte señala que es irrelevante que el daño que sufrieron los demandantes lo hayan sufrido en el foro, que eso no es suficiente, que tiene que haber algún tipo de conducta intencional del demandado dirigida al estado donde está el demandante. En ese caso decidió que no existía jurisdicción. El siguiente caso que surge, y ya es en relación con el tema de productos, en pocas palabras, va un poco conectado con el caso de McIntyre contra Nicastro, es Bristol Myers Squibb contra la Corte Superior de California. Es un caso, otra vez, de jurisdicción específica, y es un caso que surge de lesiones a gente que consumieron una droga fabricada por Bristol Myers, que se llama Pavlitz. Entonces, en este caso, cientos de personas demandan a Bristol Myers en California, y en la demanda había residentes de California y gente fuera de California. Uno de esos típicos ejemplos de un grupo de abogados que empiezan a reclutar
demandantes a los fines de demandar una corporación grande, que es algo muy común en Estados Unidos y que yo les estaba diciendo es uno de los atractivos de demandar en los Estados Unidos. En este caso, los demandantes fuera del estado habían adquirido la droga fuera de California, no en California, y las lesiones ocurrieron también fuera de California. En pocas palabras, no tenían ninguna relación sus lesiones con California. Solo era, la única cosa que era es que estaban demandando en California. Entonces, la corte al examinar esto determinó que estos contactos no eran suficientes y que era necesario que la acción tuviera alguna relación con el foro. Y en el caso de ellos, no existía ninguna, diferente de la gente que sí adquirió la droga en California y que contrajo algún tipo de enfermedad por su consumo en California. De hecho, en este caso, la corte entra a cuestionar el caso de los no residentes de demandar a Bristol Myers en California, diciendo que realmente era un caso de forum shopping, de compra de foro, y que por lo tanto los tribunales de California no podían aceptar esta demanda contra Bristol Myers. No obstante, todos los contactos de Bristol Myers con California. Entonces, por último, llegamos al caso que ha causado mucho revuelo en Estados Unidos este año, que es Ford Motors contra Montana, y que es un caso que es de cierta manera la otra cara de la moneda de Bristol Myers. También es un caso de jurisdicción específica, y en este caso son dos casos que fueron unidos cuando llegó a la Corte Suprema, fueron consolidados, y en este caso un residente en Montana y un residente en Minnesota habían comprado carros Ford usados. Los habían comprado en otros estados y los habían traído a Montana, Minnesota, donde ellos residían, y los carros habían tenido varios propietarios y ya tenían una cantidad de años de uso. Pero el hecho estando es que en ambos casos, en Montana y en Minnesota, tuvieron accidentes de tránsito con los carros. En uno de esos casos la persona murió, en el otro sufrió lesiones cerebrales bastante fuertes, y en cada uno de esos estados demandan a Ford por esos daños y por defectos de fabricación o de diseño. Ford alega que bajo Bristol Myers, de que no obstante que Ford tenía innumerables contactos con estos estados, esos contactos no tenían que ver con el accidente de tránsito o con el vehículo que sufre el accidente de tránsito, ya que los vehículos habían sido diseñados, fabricados, vendidos inicialmente y vendidos de segunda mano fuera de estos estados, y que no existía, y trata de invocar que debe existir una relación de causalidad entre su conducta y la acción. Y me voy más atrás, cuando vimos en jurisdicción específica esta parte de la acción surge con las actividades del demandado en el foro. Y Ford alega entonces en estos casos que la acción no tiene ningún tipo de relación con la venta del vehículo en particular, pues debido a que la venta del vehículo o su diseño o su fabricación ocurrió fuera de Montana o Minnesota. Y ese era el argumento de ellos. El tribunal estuvo en desacuerdo, y el Tribunal Supremo entonces crea este nuevo concepto que se llama servir el mercado. No estaba sujeto a discusión de que Ford estaba sirviendo el mercado de Montana y Minnesota con centros de servicio, que vendía vehículos allá, que hacía mucha publicidad, y pese a que no era sobre los vehículos en particular que habían sufrido el accidente, sí, uno de estos vehículos era un Explorer, el otro era un Crown Victoria. Ford sí estaba haciendo publicidad en general en Montana y Minnesota sobre Explorers y Crown Victoria. En pocas palabras, estaba motivando a los residentes de Montana y a los residentes de Minnesota a que compraran Explorers o compraran Crown Victoria. Y
por lo tanto, la Tribunal Supremo señaló de que sí existía, a lo mejor, de que pese a que no existía una relación de causalidad, o sea, en pocas palabras, no existía sí existía el estar relacionada, porque el accidente de alguna manera u otra está relacionado con las actividades de servir el mercado que Ford hacía en estos estados. Adicionalmente, la Corte Suprema distingue Bristol-Myers de la situación en Ford, en que aquí sí las lesiones ocurrieron en el foro, porque ahí fue donde los accidentes y donde las personas, una murió y la otra quedó incapacitada. Por lo tanto, el tribunal estableció que, a diferencia de Bristol-Myers, sí existía una relación con la acción suficiente para que los tribunales de Montana y de Minnesota ejercieran jurisdicción sobre Ford Motor en relación con estos accidentes. Así que esos son los casos que han ocurrido en los últimos 10 años y los cuales implican un cambio bastante sustancial sobre el tema de jurisdicción personal en los Estados Unidos de cómo venía hasta el año 2010. Sin embargo, todavía, si ustedes leen, por ejemplo, Ford Motors, ustedes van a ver que hay todos estos casos tuvieron una gran unanimidad dentro de la Corte. De hecho, en ninguno de estos casos hay un voto disidente. Sin embargo, sí hay unos votos concurrentes de magistrados que de alguna manera abren la luz sobre lo que es el futuro. Y en definitiva, el futuro es de que van a haber muchos casos en los Estados Unidos que van a surgir de estos temas y de estas diferencias. Por ejemplo, en Bristol-Myers y Ford, Gorsuch, el magistrado Gorsuch, criticó mucho que el tribunal se enfocara en este tema de relación como un factor que parece ahora independiente a los fines de determinar cuándo existe una relación entre la conducta y la acción a los fines de jurisdicción personal. Entonces es un tema que ya veremos. Esta decisión obviamente es de hace unos meses y todavía no hemos visto cuál es el impacto de la misma en decisiones inferiores. Después, curioso, la decisión de Ford Motor fue 8-0. Como para los que no saben, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene 9 magistrados. Durante el gobierno de Trump se nombraron varios nuevos magistrados. Obviamente siempre hay la expectativa de hacia dónde va a ir la Corte cuando hay este nombramiento masivo de magistrados. Y la magistrada Barrett no participa en Ford Motors porque ella la incorporaron después del argumento oral, entonces no podía participar en la decisión. Así que todavía no tenemos una decisión del Tribunal Supremo donde Barrett haya tomado papel, y obviamente eso es una incógnita de ver hacia dónde ella se dirige. Gorsuch, por su parte, él dicta esa opinión concurrente en Ford, y ahora obviamente hay que ver, él abre la puerta sobre a ver qué va a ocurrir, y él invoca ciertos de los problemas de cómo esto va a transpirar con los casos nuevos, si esto ahora va a ser una manera de crear a los demandantes nuevas oportunidades que antes no existían para tratar de invocar la jurisdicción de un Estado. De la misma manera, la Corte Suprema de Estados Unidos todavía estamos a la espera de que saque una decisión sobre temas de Internet. No existe un caso de la Corte Suprema sobre jurisdicción de Internet. En este momento, la principal autoridad es un caso que se llama SIPO, de los encendedores SIPO, donde alega que la jurisdicción depende un poco del tipo de website, si es un website interactivo o solo informativo, y realmente el tema está bastante inconcluso. Hay otras decisiones que utilizan especialmente con hechos ilícitos a través del Internet, que utiliza el caso de Calder contra Jones y busca si hubo efectos en el foro. Entonces, pero hay muchas preguntas interesantes, y dentro de Bristol-Myers y Ford, por ejemplo, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, una situación como Tesla, donde los vehículos son siempre adquiridos online?
y hacia donde están yendo todas las automotrices. Va a llegar un momento que a lo mejor no van a existir concesionarios, sino que solo van a existir sitios donde uno ve los vehículos y después uno entra en el internet y pide el vehículo y se lo mandan por tren o a la casa de uno. Esa es una de las cosas. El otro es Bristol-Myers y Ford Motor, obviamente son corporaciones grandes, pero ¿qué pasa con vendedores pequeños que venden a través de la internet? Con este tema de relación, ¿cómo afecta otro tipo de empresas que están en comercio, pero que no tienen la presencia tan manifiesta, colosal que pueden tener empresas como Bristol-Myers o Ford? El otro, ¿qué pasa en consignación a través de intermediarios? Por ejemplo, mucha gente vende en Amazon.com y Amazon.com es quien hace las labores de logística, pero es una consignación realmente que está ocurriendo. Entonces, ¿qué va a pasar si una empresa chilena vende en Estados Unidos a través de Amazon.com y el producto ocasiona una lesión en algún estado de Estados Unidos? Otro punto muy interesante. El tema de los pop-ups. ¿Qué pasa si uno está en un website y lo que se prende es un pop-up y lo llevan a otro website y uno decide hacer una compra ahí? ¿Cómo eso une la jurisdicción de la persona que publica el pop-up en cualquiera de estos websites? En definitiva, hay muchos temas muy interesantes que todavía te quedan por decidirse, y es de esperarse que, a diferencia de los años 80, no van a pasar 20 años para que la Corte otra vez entre a conocer de estos temas. Así que, bueno, esto es todo, y con esto, bueno, que quedo para cualquier pregunta que puedan tener sobre estos temas. Espero haya sido clara. Bueno, Daniel, muchísimas gracias de verdad por tan fascinante presentación con tal diversidad de situaciones, y realmente creo que una de las cosas que hace tan interesante la jurisprudencia de los Estados Unidos es la cantidad de casos que se presentan, por las razones que tú nos explicabas al principio de tu presentación. Vamos a invitar en primer lugar a todos nuestros participantes a intervenir, a comentar, y te quiero también llamar la atención ahorita. Hay un mensaje que está en el chat desde temprano que nos hizo llegar el profesor Ángel Serpa Aponte, a quien saludo muy especialmente. Y no sé si tienes el texto del chat allí, si no te lo puedo leer. Déjame buscarlo. De todas maneras. A ver, soy un poco neófito con Google. Tranquilo, también. Yo creo que ya lo vi. También verás allí que hay un mensaje que te envía Victorino Tejera. Aquí lo veo, sí. Te saluda también, te felicita y saluda por tu presentación. Se tuvo que retirar, pero allí el primero está el mensaje del profesor Ángel Serpa Aponte. Y él hace referencia a un caso particular venezolano. Bueno, allí tienes, lo voy a leer de dos maneras. Felicitaciones por la disertación. Hace meses hubo un hecho conocido públicamente. Comunicadores venezolanos radicados en Estados Unidos, a través de programas YouTube, comillas, difamaron a un colega que vivía en Venezuela sobre que este no sufría por el COVID y por ende estafaba al GoFundMe en Estados Unidos, que ya recopilaba fondos para el enfermo. El enfermo murió luego por COVID. Entiendo que no hay leyes federales sobre difamación. Dice viabilidad por common law en jurisdicción personal en el estado en donde se emitió el programa allá en los Estados Unidos. Bueno, esto es muy interesante. Bueno, primero, en efecto, no hay leyes federales de difamación en Estados Unidos, como primera cosa. Ahora bien, aquí este caso de cierta manera es fácil porque los comunicadores están radicados ya en Estados Unidos. Entonces, obviamente que ellos pueden ser demandados en donde estén radicados. Ese es el primer punto. Si están radicados en Florida y hicieron el programa a través de YouTube a una persona que vive en Venezuela, la persona que vive en Venezuela, que es la víctima, que es el demandante, puede venir a Estados Unidos y demandarlo en el sitio de su domicilio. Primera cosa fundamental. Ahora bien, vamos a jugar con estos hechos. Por ejemplo, vamos a suponer que estas personas están radicadas en Florida, por poner un ejemplo, pero la idea es demandarlos en California. Vamos a suponer, porque ahí es donde está radicado YouTube, por ejemplo.
al cual también se le quisiera demandar. Por ejemplo, YouTube tiene inmunidad, no se le puede demandar en principio, pero vamos a suponer que se le pudiera demandar. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden ser estas personas demandadas en California, estos venezolanos que radican en Florida. Eso es donde ya crea el problema más complicado, porque el punto está porque la persona vive en Venezuela. Si la persona viviera en California, es fácil porque bajo el ejemplo que yo daba del caso Calder contra Jones, es el sitio donde los efectos de la conducta ocurren. Entonces, obviamente que sí, pero como la persona está en Venezuela, es obvio que la difamación fue dirigida hacia Venezuela. Entonces, ellos no pudieron ser demandados, por ejemplo, en California. Ahora bien, sí pueden ser demandados en su lugar de domicilio, que es el principal concepto de jurisdicción general contra un individuo, y el domicilio es el equivalente del lugar de incorporación para las empresas. Entonces, obviamente, estas personas pueden ser demandadas en Florida, por ejemplo, o donde radiquen. Entonces, ok, no eso. Sí, bueno. ¿Cuál otras preguntas, por favor? Bueno, ahí te están pidiendo si... Sí, bueno. Bueno, sí. Ya la presentación la moví, pero déjame hacer un comentario, o permíteme un comentario al respecto. Hace unos años atrás, no recuerdo cuántos años fueron, esto, en una reunión de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, la ASADIP, que fue, según recuerdo, en Porto Alegre, Brasil, tocamos el tema de la flexibilización de los criterios atributivos de jurisdicción, para usar la terminología, pues, digamos, que manejamos más comúnmente en Venezuela. Porque realmente para los países nuestros, vamos a llamarlo de civil law, los criterios están establecidos de manera más rígida, pues digamos así. Claro. Sin embargo, la diversidad de situaciones que se pueden plantear también llevan a plantearnos, bueno, cómo se flexibilizan o se pueden flexibilizar estos criterios más o menos rígidos, establecidos en ley, en blanco y negro, para adecuarlos a las circunstancias particulares de los diferentes casos. ¿Okay? Te voy a referir un caso, los hechos, para recordar, y que tenían que ver con un partido de fútbol y la FIFA, entre otras cosas. Es el partido Colombia-Brasil, que se jugó en el Mundial de Brasil. Sí, sí. Y allí la circunstancia que se presentó era que el árbitro, que creo que era español, bueno, tomó unas decisiones que perjudicaron a Colombia. Sí. Y después una persona en Colombia demanda al árbitro en Colombia. ¿Ok? Y creo que también incluso demandó, no sé si fue a la Federación Colombiana, porque no había actuado como debía haber actuado en su criterio respecto del partido. Sí. Bueno, y aquí tú tienes una situación en la cual, bueno, la señal se emite desde Brasil, quién sabe dónde sube y dónde baja, y termina llegando esto, y se vio en Brasil, evidentemente. Entonces viene la cuestión, bueno, tienen jurisdicción los tribunales colombianos para conocer del caso, etcétera, etcétera. Claro, visto de la perspectiva de la normativa colombiana. Pero ponte a ver muy ejemplo, ese caso es muy semejante al caso que yo hablé ahorita de Walden contra Fiore, porque tú equiparas al árbitro con el agente de la DEA que decomisa el dinero en el aeropuerto de Atlanta, de esta gente que estaba en Nevada. La gente en Nevada, igual que este colombiano, puede alegar que, bueno, que él recibió la señal en Colombia, en este caso fue en Nevada, y que ahí es donde ocurrió su daño, que fue pasar, me imagino, la rabieta porque perdió Colombia, si es que el daño puede ser especificado de alguna manera. Pero bueno, vamos a asumir que él sí sufrió algún tipo de daño porque le dio un ataque de epilepsia cuando ocurrió el partido o lo que sea. Pero el hecho está en que la actuación, el punto está es que bajo la jurisprudencia americana, para nada cuenta la posición del demandante. Lo importante es la posición del demandado, que en este caso es el árbitro. Y el árbitro está en Brasil. Él puede ser esperado ser demandado en Brasil por arbitrar un partido en Brasil, pero él no ha hecho nada de manera intencional con relación al territorio colombiano. Él no tiene ningún tipo de contacto con Colombia. Él no ha hecho ningún tipo de actividad dirigida de manera intencional a Colombia que puede implicar que Colombia lo pueda traer a su poder.
Entonces, yo lo veo bastante semejante que en ese caso el árbitro se salga que no pueda ser demandado en Colombia. Y porque te pones a ver, la señal no la origina el árbitro, la original la señal la origina TV Globo, Globo Brasil o quien sea que haya originado esa señal o el que tenga los derechos de transmisión en Colombia, pero no el árbitro. Entonces el árbitro en esto, pese a que a lo mejor causó un daño en Colombia, no actuó de manera intencional en ningún aspecto con relación a Colombia para que lo traigan a Colombia. ¿Me permite? Adelante, profesor Operti, bienvenido, adelante. Muchas gracias por la exhaustiva exposición de la jurisprudencia americana. Es realmente una inmersión para la que no estamos preparados. Vale decir, creo que hay que vivir en esa realidad para poder asumir algunos criterios orientadores. Me voy a quedar con el ejemplo que trajo Eugenio, porque ese ejemplo dice relación con actos o con actividades que involucran a estados de la región y a una organización internacional, no gubernamental, como es la FIFA. El derecho deportivo es una rama que se viene desenvolviendo y algunos criterios parecería que hay que encontrarles una base sustentable. Y a mi juicio uno de ellos es que el árbitro, para el caso específico que planteaba nuestro querido amigo Eugenio, es que actúa por una institución, no es una persona que esté prestando servicios en Colombia o que esté afectando por una responsabilidad extracontractual a un aficionado o a una entidad colombiana, podría ser incluso una asociación deportiva. Creo que el tema acá de la responsabilidad tiene que ver con las partes. ¿Quiénes son las partes del tema? Las partes del tema son el reclamante y el demandado. ¿Y quién es el demandado? ¿Puede ser el árbitro? No. El árbitro estimo que su responsabilidad es institucional y por lo tanto el demandado debería ser la institución. Ahora, si se advirtiera una intencionalidad que desborda lo que constituye la conducta ordinaria de un árbitro, ahí quizá hubiera elementos para entrar en el terreno de una responsabilidad extracontractual. Pero en principio, si yo me guiara por lo que es el derecho interamericano, del cual tenemos algunos ejemplos concretos en nuestras legislaciones, incluso tanto originadas en el sistema como en nuestra legislación nacional, de derecho interno internacional, de derecho material internacional, caso de Venezuela, el caso de Uruguay, el caso de Paraguay, podríamos decir que si patrocináramos al demandado en Colombia, diríamos que Colombia no tiene jurisdicción para conocer del asunto. Sí, pero profesor. Quizá, si se desplazaran criterios de apreciación fáctica tan finos como los que Daniel ha expuesto con mucho rigor y propiedad, quizá pudiera haber algún enlace, pero esto significa aplicar un sistema de una familia jurídica distinta a la nuestra. Este es el tema de la familia jurídica, este es el viejo tema. Yo lo escuchaba hablar del arbitraje. ¿Y qué pasa con la Convención de Panamá, que Estados Unidos ratificó? Ratificó solo dos, Panamá y Carta Rogatoria. Bien, ¿qué pasa con ella? Es decir, me parece que aquí está predominando la definición, yo diría, de carácter propio de una determinada civilización política, institucional, jurídica, sobre otra. Entonces aquí hay un dilema difícilmente solucionable, por lo menos en lo inmediato, aunque me da cierta luz cuando Daniel habla de la persistencia de los criterios del domicilio. Es aquí un viejo punto de conexión que reaparece. Me abre una cierta esperanza de que por ese lado
trasladándonos a la residencia habitual, en el caso de las personas, o la sede, o el lugar del establecimiento, o el lugar de la toma de decisiones, pudieran ser conexiones en el lenguaje habitual nuestro conflictualista que nos permitirá arribar a una jurisdicción previsible. Era cuanto quería decir, pero no quería solo premiar con mi silencio y mi aplauso esta exposición tan ilustrativa, tan enseñante, tan pedagógica. Así que muchísimas gracias a Daniel. Sí, yo quería, en relación, profesor, con lo que usted dice, el ejemplo de la FIFA yo creo que es extremadamente útil, porque obviamente sí, aquí en Estados Unidos, como les gusta demandar a todo el mundo por todo en este país, obviamente aquí demandarían a la FIFA, al árbitro, al camarógrafo, demandarían a cualquier persona que haya estado involucrada de alguna manera u otra con eso, porque es un poco como funciona el sistema americano, que puede ser un poco abusivo a veces. Sin embargo, obviamente si el árbitro trabaja para la FIFA, entonces vamos a suponer que esa misma situación, que en vez de haber arbitrado ese partido contra Colombia, hubieras arbitrado ese partido contra los Estados Unidos, y que un fanático americano decide demandar a la FIFA aquí en Estados Unidos bajo el mismo escenario que se está planteando. Obviamente, la persona tendría que buscar dos maneras para demandar: jurisdicción general o jurisdicción específica, como señalé. Bajo jurisdicción general, anteriormente a Daimler, habría el alegato que la FIFA tiene a lo mejor vínculos continuos, sistemáticos y sustanciales con los Estados Unidos, como la puede tener en cualquier país del mundo, porque la FIFA es un ente mundial que hace actividades en todo el mundo. Bajo Daimler ya eso cambió y solo habría jurisdicción general sobre la FIFA en el lugar donde la FIFA está incorporada y en el lugar donde tiene sus headquarters, que creo que ambos es en Suiza. Entonces, ese sería el sitio en principio para demandar bajo jurisdicción general. Jurisdicción específica. En el caso de la FIFA, habría que obviamente ver qué va a haber hecho la FIFA en relación con el partido que implique que de alguna manera u otra tiene suficientes contactos, de manera que la acción está relacionada con esos contactos. Y ahí es donde obviamente yo creo que el demandante tendría problemas complicados de alegar de que la transmisión del partido a Estados Unidos, que a no ser que la transmisión la haya realizado específicamente la FIFA, que es una posibilidad, pero que a lo mejor no es el caso, ya que no como funcionan los derechos televisivos, por lo general hay una licencia, pero entonces entraría ese análisis y habría entonces que ver si esos análisis bajo el caso, bajo lo que ya acabo de señalar yo aquí, de los casos de Ford Motors y el caso de Bristol Myers, si entonces existieran esos contactos, de manera que era de esperarse para la FIFA ser demandado por el arbitraje de un partido de fútbol que ocurrió en el exterior, pese a que era previsible que lo iban a ver ciudadanos de los Estados Unidos porque estaba jugando Estados Unidos. Entonces, muy interesante el tema. En relación con el arbitraje, con la Convención de Panamá sería el mismo concepto que la Convención de Nueva York. Si alguien obtiene un laudo arbitral en Latinoamérica, el cual puede ser ejecutable en los Estados Unidos bajo el Convenio de Panamá, y trae el laudo a ejecutarlo, aún sí, pese a que los Estados Unidos tienen una obligación bajo el tratado internacional, que es el Convenio de Panamá, de reconocer el laudo que fue emitido en otro país miembro. Lamentablemente, la jurisprudencia actual de los Estados Unidos requiere que haya jurisdicción personal sobre el deudor de ese laudo. Entonces, y lo cual es obviamente un obstáculo y de manera muy interesante, muy criticado aquí, y cualquiera que tenga acceso al restatement nuevo sobre arbitraje internacional que publicó el American Law Institute bajo la dirección de George Berman, ahí se recomienda adoptar una posición diferente, diciendo que las obligaciones internacionales de los Estados Unidos bajo la Convención de Nueva York o la Convención de Panamá van por encima de los criterios de atribución de jurisdicción de los Estados Unidos, y que los laudos deberían ser reconocidos pese a que no haya jurisdicción personal sobre el deudor. Entonces, eso es un poco lo que está ocurriendo aquí, y es un tema que es discutido en Estados Unidos.
Muchas gracias. Daniel, quería aprovechar, bueno, nuevamente invitamos a los asistentes a comentar o a expresar sus opiniones, a preguntar. Yo quería referirte a lo siguiente. Hace poco leí un caso reciente, creo que es de un tribunal de California. Tiene que ver con el tema del reconocimiento para ejecución de una sentencia australiana. El caso era que una residente australiana demandó a una compañía que es fabricante de un producto que se utilizó en un tatuaje que le hicieron a esta persona en Australia. Esta persona sufrió una serie de daños con ocasión de este producto, demandó al fabricante, que es una compañía de California, ante tribunales en Australia. Que Australia es un sistema federal también, claro. Y en uno de los 6 estados que creo que tiene Australia es que demandan, ¿ok? Y resultó ser que en ese territorio, en ese estado de Australia, en donde demandó a esta compañía de California, esa compañía de California no había hecho actividades promocionales del producto. En otras partes de Australia sí lo había hecho, en otros estados de Australia sí lo había hecho, donde había tenido publicidad, había hecho shows donde exponía el producto y donde tenía un distribuidor de ese producto para ese estado, pero no para el estado en donde se aplicó el producto en esta persona que con ocasión de ese tatuaje sufrió ese daño. ¿Okay? Sin embargo, el juicio continuó en una suerte de rebeldía, digamos así, de la compañía, obtuvo la sentencia, ganó el caso y condena de $1 millón y no sé cuántos de dólares, no sé si australiano o dólares de los Estados Unidos, pero después no había dónde ejecutar. Y entonces se va a los Estados Unidos, a California, y allí pide el reconocimiento de esta decisión. Pero se lo negaron. ¿Okay? Por falta de personal jurisdiction. En Australia, claro, porque como todos los procedimientos de reconocimiento de sentencia extranjera, el tribunal del reconocimiento puede evaluar si el tribunal que dictó la sentencia tenía jurisdicción originaria sobre el caso. Y para eso hace una comparación entre la doctrina o la jurisprudencia local en relación con la jurisprudencia del sitio de dictar la sentencia y comparativamente determina si fue grosera esa toma de jurisdicción o si fue hecha con algún elemento no aceptado en el sitio donde se está reconociendo. En ese caso, por lo visto, determinaron que Australia tomó algún elemento de jurisdicción que no es autorizado en los Estados Unidos a los fines de imponer su jurisdicción sobre esta empresa americana. Y probablemente utilizaron estos casos. Yo no me he leído ese caso, pero lo voy a buscar, Eugenio, porque probablemente lo que hacen es que estos casos que yo describí son los que toma en cuenta el Tribunal de California como punto de comparación con las normas de jurisdicción de Australia para determinar si el ejercicio de jurisdicción en Australia es grosero del punto de vista de los principios de jurisdicción en los Estados Unidos. Eso es, por ejemplo, el mismo caso, el caso este famoso de Yahoo y de la Liga Antisemita de Francia contra Yahoo, donde demandan a Yahoo en Francia demandan a Yahoo en Francia por permitir que gente de los Estados Unidos pusiera en venta, cuando Yahoo tenía algo de estilo parecido a eBay, pusiera artículos nazis en venta. Entonces, en Francia eso está prohibido por ley. Y entonces el gobierno francés trata de obligar a Yahoo a que quite esos artículos de su website. Yahoo dice: yo soy de los Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos completamente un derecho constitucional a la libre expresión. Yo no le puedo decir a la gente que no venda esos artículos en los Estados Unidos, porque sería inconstitucional bajo el derecho americano. Es sancionada en Francia y la liga a favor de la liga contra la Liga Antisemita francesa
van a California a ejecutar la sentencia en los headquarters de Yahoo, allá en Palo Alto. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? El tribunal dice que ejecutar esa sentencia iría en contra del orden público de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, parte del orden público de los Estados Unidos es la libertad de expresión, y de pedirle a la gente que no venda productos nazis iría en contra de la libre expresión de cómo es entendida en el derecho americano, y no aceptó ejecutar la sentencia. Y entonces es muy interesante todos esos temas, sobre todo los temas de ejecución de sentencia y cómo la jurisdicción juega dentro, y el hecho que la Corte Suprema no ha entrado yo creo que desde Hilton contra Guyot, que es el caso famoso del siglo XIX de ejecución de sentencia, nunca ha entrado en temas de ejecución de sentencia en la Corte Suprema. ¿Me permite? Una pequeña cosa más, si me permite, Eugenio, muy pequeña. En ese criterio que se acaba de exponer, evidentemente la Corte no entró en la dimensión axiológica, se quedó con la dimensión jurisprudencial, claro. Porque la exposición pública de bienes identificados con una de las fórmulas más, diría yo, criminales del siglo XX, de alguna manera encierra, aunque ese no fuera la intención, una apología. En el Uruguay eso estaría prohibido, pero no por el orden público, por ley. Está prohibido por ley. Afortunadamente tenemos una ley que ese tipo de exhibición y de utilización, porque la libertad, también consagrada por la Constitución, no es un concepto aislable. Tiene que ser visto, yo no puedo tener libertad para presentar en un programa de televisión pública, abierta, dirigida a todos, un acto pornográfico o la apología del crimen. Sí. Entonces la libertad, a mí cuando me pretenden invocar la libertad para que a nombre de esta se violenten derechos humanos tan significativos como es la integridad personal, la vida, la religión, el pensamiento, la persecución de las ideas. Es decir, yo creo que la sociedad moderna nos exige mirar un poco desde todas las regiones y desde todos los países, particularmente Estados Unidos, que pertenece por suerte a la familia de los países democráticos. Sí. Desde una mirada que también englobe otros valores, porque si nos quedamos solo en el criterio de esa absorción infinita de la Constitución del siglo XVIII, nos vamos a quedar un tanto anquilosados. Completamente, y usted da el punto clave, y usted sabe que eso es un tema aquí muy peleado en Estados Unidos sobre cómo se interpreta la Constitución y las famosas teorías del magistrado Scalia y todo eso, de que si la Constitución tiene que interpretarse como se interpretaba en 1789 o como propuesto el magistrado Breyer y otros magistrados, de que hay una interpretación progresiva a los tiempos que se hace de la Constitución. Y en este momento, teniendo en cuenta, pues esto no ocurre en el tema de jurisdicción, pero en otros factores, como el aborto, como el derecho al matrimonio entre mismo sexo, el tema de las armas. En este momento lo que está imponiéndose debido a la Constitución del Tribunal Supremo actual es una interpretación muy conservadora de la Constitución y una interpretación literal de esos derechos, y eso impide cosas de este tipo sobre, por ejemplo, cómo debería interpretarse la libertad de expresión. Y bueno, eso es un tema que está aquí, un tema que es un tema que hay una pelea aquí entre los titanes del derecho de Estados Unidos acerca de una posición u otra, y es muy interesante, pero a veces un poco frustrante también. Bueno, Daniel, creo que en nombre de todos los que tuvimos la buena fortuna de asistir a esta reunión hoy, a escucharte, estamos profundamente agradecidos. Creo que con esta variedad de situaciones, con tus ideas y tus planteamientos, la discusión, la conversación,
creo que también nos da buen material a nosotros para pensar en nuestro propio sistema, en las realidades y en las dificultades que tenemos nosotros a la hora de considerar estos temas que muchas veces terminan siendo temas de especialistas, aun cuando afectan, por supuesto, al hombre y a la mujer común y corriente. Daniel, nuevamente muchísimas gracias de verdad. Tú sabes que la maestría es también tu casa y el Aula Maker siempre te recibe con muchísimo gusto. Bueno, Mil gracias. un placer y gracias por escucharme y bueno, quedo a la orden. Seguro. Bueno, muy buenas tardes a todos y próximamente entonces tendremos nuevamente la ocasión de reunirnos y continuar hablando de estos temas tan interesantes. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima.